En este segundo programa sobre el tema de los problemas de la Iglesia en América Central, comenzamos con El Salvador, caso, digamos, igual al de Guatemala por la división, pero con ribetes bien diferentes. Aquí no hay sectas protestantes que persigan a los sacerdotes y hay una jerarquía que tiene unas relaciones no propiamente muy buenas, o no son las mejores relaciones entre esa jerarquía y el gobierno. Aquí hay libertad y todo el mundo dice lo que quiere. Eso no lo podemos negar, ni usted lo puede negar porque él perfectamente lo puede comprobar. Siguen los mismos instrumentos represivos, como por ejemplo escuadrones de la muerte. En El Salvador algo imborrable, algo que aun cuando se repite, es imposible eliminarlo de cualquier tema que tenga que ver con la persecución a la Iglesia en ese país, y ese algo es el asesinato de Monseñor Romero. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno. En nombre de Dios, cese la represión. Y en Nicaragua algo, no sé, se podría decir similar, la jerarquía eclesiástica enfrentada violentamente al gobierno, pero para el otro lado, al lado diferente al de Guatemala, Salvador y Honduras. Los momentos en que la jerarquía ha emitido documentos de, no digamos de censura, sino de poner en conocimiento de las autoridades atropellos que se estaban cometiendo, fueron considerados por el mismo gobierno como posturas protegidas por la CIA y por el imperialismo. RTI está presentando Enviado Especial. En este segundo programa de la serie sobre los problemas de la Iglesia en América Central, un vistazo a los asuntos eclesiales en El Salvador. La semana entrante, un programa filmado en Haití en el marco de la Asamblea de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y posteriormente un foro en el cual pues aspiramos a que se discutan o sean debatidos los puntos presentados por nosotros en este par de testimoniales. Para comenzar con El Salvador, nosotros podemos decir que el primer campanazo que tuvo la opinión mundial sobre lo que sucedía en ese país fue el asesinato de Monseñor Romero, arzobispo primado de El Salvador, mientras oficiaba misa. Monseñor Romero cayó a balazos en esta pequeña iglesia el 24 de marzo de 1980 durante un oficio religioso. Estas fueron sus últimas palabras, pronunciadas 24 horas antes en una homilía en la Catedral de San Salvador. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Pero, ¿qué decía Monseñor Romero para que hubiera merecido la muerte? Estas son 2 o 3 frases extractadas de sus homilías. Se persigue a la Iglesia porque quiere ser en verdad la Iglesia de Cristo. Mientras la predique una salvación eterna y sin comprometerse en los problemas reales de nuestro mundo, la Iglesia es respetada y alabada, y hasta se le conceden privilegios. Pero si la Iglesia es fiel a su misión de renunciar al pecado, que lleva a muchos a la miseria, y se anuncia la esperanza de un mundo más justo y humano, entonces se le persigue y calumnia, tildándola de subversiva y comunista. 10 de abril de 1977. Tenemos evidencia de que el padre Barrera no murió en lo que la policía llamó un enfrentamiento armado, sino que fue torturado antes de su muerte y se le disparó a corta distancia. Yo acuso a la policía de haberlo asesinado. 12 de febrero de 1979. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. Y como ciudadanos salvadoreños que tomarán conciencia de la responsabilidad que tienen de construir una sociedad más justa y humana,
y que fructificará en la realización de las reformas estructurales audaces, urgentes y radicales que necesita nuestra patria. Después de su muerte, más que antes, la imagen de Monseñor Romero en El Salvador es la más proscrita y perseguida por el Estado y las clases dirigentes. Este cartel, impreso antes de la visita del Papa, fue retirado de todos los sitios por orden del gobierno. La tumba del arzobispo se encuentra en la Catedral de San Salvador y solo una semana antes de la visita del Santo Padre, el gobierno no había aceptado que su santidad pisara ese templo. Finalmente fue acordada una visita privada. La matanza de fieles, organizada el día del entierro del arzobispo salvadoreño, ocurrida en esta plaza, parece un resumen de lo que significa la figura de Monseñor Romero para las clases que gobiernan el país. Monseñor, ¿en qué estado está la investigación por el asesinato de Monseñor Romero? Creo que esté engavetado. Se hicieron en un inicio esfuerzos y a mi juicio esa tramitación, esa investigación después se ha descuidado. La segunda referencia escandalosa, digamos, para la opinión del mundo fue el asesinato de unas religiosas norteamericanas en El Salvador. Este caso llegó inclusive al Congreso de los Estados Unidos y en algún momento fue problema o fue obstáculo para la ayuda norteamericana a El Salvador. El 2 de diciembre de 1980, cuando regresaban del aeropuerto de recibir a dos de ellas, las hermanas Maura Clark y Aita Ford, de la comunidad Maryknoll, Dorothy Keisel, ursuline de la diócesis de Cleveland, y la misionera seglar, Jan Donovan, fueron secuestradas. Más tarde el auto que las conducía fue hallado abandonado e incendiado. Monseñor Arturo Rivera y Damas, actual arzobispo de El Salvador, denunció el secuestro, torturas y probable violación carnal de 3 de ellas antes de ser asesinadas. Una investigación posterior señaló como culpables a miembros del ejército salvadoreño. Pero antes de estas religiosas, un grupo grande de sacerdotes salvadoreños habían desaparecido o caído muertos a manos de grupos paramilitares. ¿Acaso el más sonado en la década del 70 fue el sacerdote jesuita Rutilio Grande, asesinado el 12 de marzo de 1977? En una homilía posterior, Monseñor Romero dijo de él: "El amor verdadero es el que trae a Rutilio Grande en su muerte con 2 campesinos de la mano. Así ama la Iglesia, muere con ellos y con ellos se presenta a la trascendencia del cielo". Como en el caso de Guatemala, que mostramos hace 8 días, en El Salvador la persecución a esta ala de la Iglesia que trabaja con los menos favorecidos toma forma en el asesinato y desaparición de sacerdotes. De una larga lista que nos dio la curia de El Salvador, solamente hemos podido conseguir las fotografías de algunos de esos sacerdotes. Padre Ernesto Barrera Moto, asesinado el 26 de noviembre de 1978. Padre Octavio Ortiz Luna, muerto el 20 de enero de 1979. Padre Rafael Palacios, asesinado el 20 de junio de 1979. Padre Alfonso Navarro, muerto el 11 de mayo de 1977. Padre Alirio Napoleón Macías, asesinado el 4 de agosto de 1979. Si en Guatemala y en El Salvador y en Honduras y en muchas partes de Latinoamérica los sacerdotes han sido difamados, han sido perseguidos y sobre todo han sido asesinados, es natural que entonces la Iglesia
como en los primeros tiempos y como siempre, regrese un poco a las catacumbas, un poco a la clandestinidad, precisamente porque la sangre de los mártires es semilla y abono para una nueva vida y cristiano y un cambio social tan necesario. Pero también es necesario que la Iglesia siga presente para que precisamente esa semilla se cultive y germine. Entonces, todos los cristianos comprometidos en esta tarea liberadora cristiana tienen que continuar la tarea de los mártires y tienen que hacer realidad en medio del pueblo más humilde todo esto que aquellos predicaron. Le decimos de que el Papa tiene razón en condenar toda acción violenta, y ahí va todo, inclusive lo que pueda considerarse como violación de derechos humanos, lo cual se lo digo yo y no me lo pregunta usted, lo cual puede ser una represión infundada y absoluta contra la cual nosotros estamos. Por supuesto, en ningún momento permitimos nosotros, y es nuestra conducta continua de ejercer presión porque no haya violación de derechos humanos por todos, porque no haya una represión sostenida sin razón, sino que simplemente actuar acorde con los principios que son válidos para toda una ciudadanía. Nuestro propósito, como lo dicen nuestros eslogan, es precisamente estar a favor del pueblo. Según documentos oficiales de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, la Iglesia en El Salvador está dividida en tres corrientes. Una que se alinea con el gobierno, otra que permanece en el centro y una tercera que trabaja y lucha al lado de las clases menos favorecidas y de la misma guerrilla. Esta última es conocida como la Iglesia de los Pobres. Para sus miembros, el comienzo de la década de los 80 trajo mayor persecución. Esto determinó que sacerdotes, religiosas, catequistas y laicos adoptaran métodos de acción que son conocidos allí como la Iglesia de las Catacumbas. Pero, por otra parte, muchos se deslizaron a las filas de la guerrilla o abandonaron el país. Un ejemplo es el caso de la hermana Silvia Maribel Arriola, la primera religiosa de América que muere en combate al lado de las filas rebeldes. Su deceso ocurrió en enero de 1981. En cuanto a los sacerdotes, según algunos sectores de la Iglesia, se hallan en la guerrilla ejerciendo su labor pastoral. Para el gobierno, no son más que subversivos comunes. ¿Qué opina usted de que estén ellos ahí? Entiendo que no es que estén empuñando las armas, entiendo que están ahí como pastores ejerciendo su servicio, ya que donde hay una necesidad espiritual necesariamente tiene que haber alguien que los atienda. En ese sentido, esos sacerdotes están cumpliendo con algo que es correspondiente a su misión sacerdotal. Es decir, están como capellanes. Sí, entiendo que por lo que he oído a través de Radio Venceremos, ellos lo que hacen es dar un servicio espiritual, administrar sacramentos y predicar. Esas son condiciones espirituales. Si los presos tienen ese derecho, yo considero que no puede considerarse como tal, no como un derecho, sino que es una necesidad para cualquier humano, considero yo. Es decir, ¿usted acepta esto? ¿Podría en principio aceptar? No, no es que lo acepte, porque considero que la misión de un sacerdote no es exclusivamente esa, sino que por el contrario, la misión de un sacerdote es propagar la paz y el amor y nunca la violencia. Por lo tanto, no estoy de acuerdo de que sacerdote alguno esté involucrado en la subversión, por cuanto desdice de los principios para los cuales él ha sido instituido. Ahora los sacerdotes en El Salvador participan con estos hermanos cristianos que han tenido que tomar esta opción para defender sus vidas y sus derechos con las mismas armas que los combatían, haciendo una opción pastoral. Es decir, su trabajo no es agarrar una ametralladora y disparar contra todo lo que se mueve por delante y es considerado enemigo, sino que su tarea es, en medio de estos hermanos cristianos, darles un acompañamiento para que los valores cristianos sean los que ellos intenten vivir y sean los que ellos intenten ir como inyectando y realizando en esta nueva sociedad que se construye. La tarea de ellos es pastoral, están allá para animar, para darles esperanza, para decirles que la tarea que están realizando, deseando liberarse de la injusticia y del pecado, es una tarea
pues querida por Dios, y es una tarea que en la historia de la salvación, en toda la historia, en la Sagrada Escritura se da. Entonces, ellos acompañan, los sacerdotes, a estos hermanos nuestros que intentan liberarse con las mismas armas que los combaten, en este sentido pastoral, en este sentido pues de predicación, de sacramentos, de reflexión cristiana, de lo que ellos pretenden, para que realmente el futuro que se prepara sea un futuro en el que los valores cristianos, que son tan profundamente transformadores, la sociología le llama revolucionario a eso, se hagan presentes y sean una realidad. Las comunidades de base en que se agrupa esta ala de la Iglesia salvadoreña han sido debilitadas en las ciudades que permanecen bajo control gubernamental. En ellas funcionan prácticamente en forma clandestina. La situación es diferente en las zonas en conflicto o bajo control de la guerrilla. Allí se mueven con mayor libertad. A raíz de la muerte de Monseñor Romero, la jerarquía eclesiástica como tarea prioritaria del CELAM y la Santa Sede han urgido a la reconciliación y al diálogo. La última carta del Santo Padre dirigida a los obispos salvadoreños es clara cuando anota: para unos y para otros, condición indispensable de la reconciliación es el diálogo, es el cese de toda hostilidad y la renuncia al uso de las armas con la garantía segura de que nadie será objeto de represalia después de haber dado su adhesión al noble intento de la paz. Aquí ya dialogó alguien. Es el pueblo salvadoreño. Dialogó el 28 de marzo del año recién pasado, cuando, enfrentando la violencia de la subversión, salió a las calles masivamente y fue a votar a riesgo de su propia vida. Ese es un diálogo que dijo al mundo: esto es lo que queremos. Y por lo tanto nosotros consideramos la política acertada de nuestro presidente de la República, quien ha dicho continuamente: no tenemos nada que vengar, no tenemos nada que negociar. Porque entonces nos podemos hacer las preguntas: bueno, ¿y qué vamos a negociar? ¿Con quién vamos a negociar? ¿Cuándo vamos a negociar? ¿Quién va a negociar? Etcétera. Nosotros consideramos de que el único que tiene el derecho de negociar es el pueblo, y nosotros jamás vamos a negociar a espaldas del pueblo. Ya hemos tenido unas elecciones que a mi juicio fueron buenas y que el pueblo consideró que era una oportunidad para que la paz que tanto anhelamos se lograra. Pero hemos comprobado que como no han sido complementadas con el diálogo, esas elecciones no han producido el fruto que se esperaba. Por consiguiente, creo que para el futuro tenemos que tener en cuenta eso, y si queremos realmente una democratización y una pacificación efectivas, habrá que sentarse a la mesa del diálogo. Pero detrás de todo está un pueblo que sufre. El mismo Santo Padre en repetidas ocasiones se ha referido a la causa de todo el conflicto, que él ubica en las condiciones de injusticia social que reinan en América Central. Esta posición ha valido para que algunos sectores opinen que el Santo Padre pisa, al señalar esta causa, terrenos políticos. Y yo creo que lo político abarca muchos campos, pero el juicio del Papa no es un juicio político, es un juicio ético, un juicio moral. Y naturalmente, al decirlo, hay que alabarlo porque primero conoce la realidad, segundo tiene valor de decirla. Precisamente aquí en El Salvador, esa ha sido una de nuestras luchas: tratar por todos los medios posibles de hacer entender y comprender de que es necesario hacer justicia en nuestro país, que es necesario no engañar a nuestro pueblo, que es necesario era necesario haber hecho esas reformas en nuestro país que han aminorado relativamente la condición explosiva que ofrecía anteriormente. Y por eso es que nosotros les decimos a ellos, a los subversivos, que ahora no tienen bandera, porque aquí hay reformas profundas, sociales, que van en beneficio para una gran mayoría. Y la posición nuestra ha sido en todo momento mantener las condiciones de justicia social que tanto necesita nuestro pueblo. Por esa razón, soy enfático en decirle de que estamos de acuerdo en que es necesario resolver nuestros problemas sociales para llegar a un entendimiento global de aceptación múltiple, y en ningún momento que sea la violencia la que trate de resolver los problemas que perfectamente, pacíficamente se pueden resolver. ¡Un parón!
banco y a esperar nuevas órdenes. ¡Don Camilo! ¡Sí! No obstante la posición de Roma, del Selam y de la jerarquía salvadoreña, la situación hoy parece muy difícil. Monseñor Arturo Rivera y Damas, arzobispo primado de El Salvador, parece resumir en pocas palabras la situación, pocas horas antes de la llegada del Papa. Las partes en conflicto quieren dialogar cuando están en la mejor condición, y esto hace que el conflicto se prolongue, porque la guerrilla quiere dialogar cuando demuestre que tiene gran fuerza, y viceversa, también el ejército estaría dispuesto cuando ya la guerrilla estuviera casi vencida. Para redondear este panorama, la visión que tiene el Selam de la Iglesia de El Salvador a través de un documento oficial. El Salvador es el país más pequeño de América Central. Su extensión es de 21 kilómetros cuadrados, es decir, tan grande como el departamento del Valle. Población, 4,5 millones de habitantes. De cada 100 personas, en El Salvador 10 son blancos, 84 mestizos y 5 indios. Pero a su vez, anota un documento oficial de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, es el segundo país en desnutrición, con consumo de calorías más bajo por persona en América Latina. En cuanto a la situación de la Iglesia, según el Selam, en los últimos años parece que 25 de cada 100 sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral han sido encarcelados, torturados y asesinados. Asimismo, con los grupos guerrilleros simpatizan, dan apoyo y aún están comprometidos miembros de universidades y algunos sacerdotes y religiosos. La posición geopolítica de América Central, especialmente de El Salvador, nos hace descubrir una de las raíces más hondas del conflicto actual, dicen los obispos latinoamericanos en su documento. Los grandes bloques, capitalista y comunista, representados por los Estados Unidos y por la Unión Soviética, consideran a El Salvador punto crucial para sus fuerzas en tensión. Para unos, la República de El Salvador es el lugar en donde se debe trazar la línea contra el comunismo. Para otros, es el primer país que debe liberarse de la presión capitalista. Para los obispos del Selam, finalmente, a corto plazo no parece posible una victoria de ninguno de los contrincantes por el camino de las armas. Ni los insurgentes podrán derrocar al gobierno, ni la Fuerza Armada será capaz de aniquilar a los rebeldes. Pero agrega el Selam, a medida que se prolonga la guerra, la economía se desmorona aceleradamente. Profesionales y técnicos abandonan el país, crece el desempleo. Miles de personas huyen del terror y de la muerte. RTI está presentando Enviado Especial. En esta parte, un aspecto, una visión de los problemas de la Iglesia Católica en Nicaragua, su división profunda antes y después de la revolución, su participación en esa revolución y unos rasguños, digamos, sobre algo que el común de la gente no se explica bien todavía. ¿Cómo es eso del cristianismo detrás de un fusil? Nicaragua. Según la Conferencia Episcopal Latinoamericana, unidos todos los sectores de la nación en la supresión del somocismo, ha aflorado después de la victoria la división respecto a la forma como se debe suprimir la injusticia social que reinaba allí. La división no es solamente del sector político. Dentro de la misma iglesia existía y existe tal división. Alrededor de la opción preferencial por los pobres, en la situación concreta de Nicaragua se formaron y robustecieron con fuerte apoyo ideológico grupos cristianos por el socialismo como solución para erradicar definitivamente la injusticia, cuyas víctimas son los pobres. Estos grupos cristianos por el socialismo se han integrado plenamente al sandinismo y con ello han ahondado la división dentro de la iglesia, robusteciendo por otro lado el proceso revolucionario gubernamental al proclamar que lo hacen por la fe y en la fe. Siguiendo en su análisis de la iglesia nicaragüense, el Selam anota que ha habido una fuerte repercusión del proceso revolucionario en la vida de la iglesia de ese país
y que esto ha sucedido por la presencia masiva de cristianos en la insurrección que se sienten coautores de una nueva situación, por la presencia numerosa de cristianos en el proceso revolucionario, por la presencia de sacerdotes en puestos gubernamentales, por el respaldo masivo de los cristianos a la revolución en la iniciación y el respaldo irrestricto de muchos cristianos en la actualidad, por la defraudación de muchos ante el giro de la revolución hacia un marxismo dinámico, por las críticas severas de la jerarquía al proceso ante su marxistización creciente y ante la represión. Pero no obstante lo anterior, el fenómeno de Nicaragua es diferente a todo lo que se había presentado anteriormente en la historia moderna de los pueblos y desde el punto de vista revolucionario, precisamente por la intervención de la Iglesia. Dos ejemplos simples pueden ilustrar esta posición. La Revolución Mexicana fue virulentamente antirreligiosa. La Revolución Cubana no encontró en la gran masa de su población un arraigo religioso y cristiano como el que es tradicional en la gran mayoría de los países de América Latina. Y no está presente la Iglesia en otras revoluciones, desde luego del lado de los revolucionarios, porque al parecer esta nueva mentalidad, este nuevo enfoque del cristianismo nació más o menos a raíz del Concilio Vaticano II. En lo que viene del programa nosotros hemos logrado una serie de entrevistas que pretenden mostrar en primer lugar qué son las comunidades de base, el soporte de la manera de trabajar de esta nueva iglesia, pudiéramos decir. Otra entrevista muestra, según los sacerdotes que trabajan con las clases menos favorecidas en América Central, cómo comienzan a sentir, cómo comienzan a evolucionar, a tener todo un proceso en su mentalidad cristiana. También, ¿qué piensan los feligreses que han comenzado a encontrar en los pasajes de la Biblia, del Evangelio, explicaciones a la situación de injusticia social, de miseria, de toda esa serie de condiciones que los rodean en el medio en que están viviendo? En el contacto pues con los pobres, en el contacto con los campesinos, ahí se está operando una transformación profunda en nosotros. Nos vamos identificando, viviendo con ellos, compartiendo sus penalidades, sus gozos, sus celebraciones. Y el periodo en que nos ha tocado vivir y acompañar a nuestros campesinos y a nuestros pobres en los barrios es un periodo que coincidía con el movimiento del Frente Sandinista, un movimiento clandestino que comenzaba a aglutinar a sectores del pueblo de Nicaragua en una lucha contra Somoza. Esta actividad del Frente Sandinista era efervescente en los barrios de Managua, en las ciudades y en el campo. Y como ahí había religiosas, había sacerdotes, pues nosotros íbamos acompañando al pueblo de Nicaragua que empezaba esta etapa de insurrección contra una dictadura sangrienta. Todos conocemos qué era la dictadura. Y la reflexión profunda era que la situación que vivíamos de represión, de tortura, de persecución, de injusticias estructurales, de la pobreza que había pues en nuestro pueblo, todo eso era una situación, como Medellín lo describe bien, una estructura de pecado. Por lo tanto, Dios para nosotros, nuestra fe nos lleva a que esa situación no puede seguir así. Hay un grito del pueblo, un clamor que se levanta, y el Dios en quien nosotros creemos, el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios que se ha revelado en Jesucristo, no puede ser un Dios impasible que mire indiferentemente lo que está sucediendo a su pueblo. Entonces la misma fe nos lleva a identificarnos con esos pobres, con esas gentes, a asumir sus luchas, sus causas para salir de esa opresión. Esta es la motivación profunda. Entonces viene la lucha del pueblo de Nicaragua, ahí está la iglesia presente como fermento, como signo de salvación, acompañando a ese pueblo con sus más y sus menos. Yo no estoy diciendo que toda la iglesia, que todos sus obispos, todos sus sacerdotes y todos sus fieles laicos tenían el mismo grado de participación en acompañar a este pueblo. Pero como afirmación global, general, podemos decir que la iglesia estaba ahí presente en ese movimiento insurreccional. Muchos de nosotros acompañando a nuestra gente, sufriendo con ellos,
persecuciones también, y cateos, y presencia de la Guardia Nacional en nuestro barrio, por ejemplo, en Ciudad Sandino. Y cuántas veces nos tocó oír a madres llorando por la muerte de sus hijos. Inclusive los últimos 14 días de la toma de Ciudad Sandino por la Guardia Nacional antes del 19 de julio. Hubo como 78 cadáveres que varios de los padres de nuestra comunidad tuvieron que ir a recoger en la Cuesta del Plomo. La mayoría de ellos jóvenes, baleados por la Guardia Nacional, con las manos amarradas, inclusive hasta había perros que comían carne humana en esos lugares. Y nos tocó a nosotros enterrar a la mayoría de ellos. Inclusive muchos de los cadáveres que se encontraban era peligroso irlos a enterrar al cementerio de Ciudad Sandino, porque era señal de relación familiar con supuestamente guerrilleros, y eso era duramente castigado por la Guardia. Y algunas familias enterraron a los cadáveres de sus familiares en los mismos patios de sus casas. Sí, esto lo cuento pues para indicar el sentido de identificación que había y cómo ahí estábamos nosotros también junto con el pueblo de Nicaragua, asumiendo la carga histórica y también la lucha liberadora que el pueblo había asumido. Las comunidades de base son, como lo decía anteriormente, el soporte para el trabajo de esta nueva iglesia de los pobres, como le dicen en América Central. Presentamos ahora una narración, un reportaje con un sastre, con un hombre común y corriente de Nicaragua. Nos parece que a través de esta entrevista, nos parece que a través de las palabras de este hombre, que muestra conocer muchísimo la Biblia, manejarla bien, se puede apreciar ampliamente y desde otro ángulo, el de los fieles, todo el proceso que se está viviendo a partir de la iglesia, no solo en Nicaragua, sino en El Salvador, en Guatemala y en Honduras principalmente. Durante la etapa insurreccional, digamos, de la revolución, ¿qué hacía usted? ¿Fue combatiente? No, no fui combatiente. Durante toda la etapa yo me mantuve trabajando en una empresa, pero por las noches hacía el trabajo que se nos encomendaba, ¿no? Era como pasar alguna información. Concretamente, dado que yo vivo en Los Brasiles, a 15 kilómetros de Managua, ahí tengo una comunidad, y en Los Brasiles hay un aeropuerto un poquito grande, entonces se nos encargó un poco esa misión. Reportar el movimiento del aeropuerto. Todo lo que había en el aeropuerto, gente armada, tipo de armas, aviones, cuántos en mal estado, cuántos en buen estado, cuántos aviones habían, cómo estaba distribuida la casa. Y eso nos llevó pues unas 3 semanas, ¿no? Porque no podíamos hacerlo todo de viaje, y sí que lo tuvimos que hacer con una muchacha, la cual pues aparentábamos ser novios, ¿no? Aunque yo soy casado con 3 hijos ya. Pero el trabajo lo tuvimos que hacer, y luego en el tiempo ya de insurrección total, de guerra, pues la orientación que recibimos como comunidad era hacernos cargo de un refugio donde teníamos 2.000 personas refugiadas. Y esas 2.000 personas pues... ¿Eran personas evacuadas de las zonas de combate? De la zona de Ciudad Sandino, una de las zonas más... sí, y también más combativa, ¿no? De Managua. Y es más combativa porque es una de las zonas más sufridas. Ciudad Sandino es un barrio muy populoso, tiene 70.000 habitantes, que queda a 11 kilómetros de Managua, y que es la gente que fue saliendo de las costas del lago, que vivía en una situación de miseria. Entonces el gobierno de Somoza aprovechó para seguirlos explotando, vendiéndoles unas tierras allá. Pero aún así el barrio se hizo muy grande, y por ser muy grande pues fue también el que más explotado, pero el que más protestaba también en Managua, ¿no? Bueno, ¿en qué momento llegó usted ya a hacer contacto con los sacerdotes? Bueno, con los sacerdotes, con un jesuita que llegó a hacerse cargo de la parroquia, el padre Valentín Martínez, en 1973. Fue cuando él nos inició a nosotros en comunidades de base. Bueno, entonces ahora sí, las comunidades de base, ¿qué son? Las comunidades Una explicación de base, breve, ¿no? Sí. Las comunidades de base, nosotros las vemos aquí. O sea, para nosotros las comunidades de base son un grupo de cristianos que nos juntamos
a reflexionar el Evangelio a la luz de lo que vivimos, concretamente a la luz de la vida que se tiene hoy en Nicaragua. Bueno, ¿qué papel jugaron en las comunidades de base en esa etapa insurreccional? El papel... Pues desde la experiencia tuya. Sí. ¿Para qué te sirvió estar en una comunidad de base durante esa etapa? Durante toda la etapa, antes de la insurrección, y yo diría bastantes años, desde que nos iniciamos, nosotros mirábamos que había aquí una situación difícil para el pueblo nicaragüense. Y fue a la luz del Evangelio que fuimos como haciendo conciencia de que nuestro pueblo era oprimido, que nosotros mismos éramos oprimidos, o que nos habían manejado tanto que a veces nosotros sin querer oprimíamos al hermano. Entonces fue el tiempo en que la comunidad, y no solamente en mi comunidad, sino en todas las comunidades, pues como que fuimos descubriendo eso, ¿no? Que éramos pues manejados, que éramos instrumentalizados y fuimos agarrando conciencia. Y esa conciencia es la que explota un 19 de julio o antes, ¿no? Antes del 19. Bueno, pero hablemos del trabajo revolucionario, ese trabajo de tipo clandestino, legal, que tenía en el caso suyo. Estar en una comunidad de base le sirvió para poderse mover con mayor facilidad frente a la acción de la Guardia Nacional de Somoza, por ejemplo, de los servicios de inteligencia. Las dos ventajas que nos daban las comunidades es que, digamos, el Frente creía en nosotros y la Guardia nos toleraba. No nos quería, pero nos toleraba, porque éramos parte de la iglesia. Entonces, de alguna manera como que conseguíamos un poquito la protección esa de la iglesia, ¿no? Entonces nos podíamos mover. Y caso concreto es allá cuando, creo que en la insurrección de septiembre, aquí se prohibió los medios noticiosos, todo se prohibió. Y sin embargo, fue cuando empezaron los noticieros de las catacumbas, que la Casa del Periodista daba todas las noticias, salían en cassette, y estas noticias, que no podían salir ninguna en la radio, se escuchaban en las comunidades de base. Iban corriendo de mano en mano. Nosotros nos reportábamos a la Casa del Periodista, sacábamos el cassette, lo íbamos a escuchar a nuestra casa, a nuestra parroquia, y luego regresábamos el cassette. O sea, no comprábamos el periódico, nos prestaban el cassette. Y eran con los mismos periodistas que hablaban en la radio, periodistas comprometidos, ¿no? Y así se mantenía. Esa era una cosa como demostrar, ¿no?, que la comunidad servía, porque otra gente no lo podía hacer. Bueno, han pasado 3 años de la revolución, hoy están esas comunidades funcionando. ¿Cuál es su trabajo, aparte de ver esa realidad a la luz del Evangelio, y el trabajo práctico que hace su comunidad en el momento? A ver, mi comunidad... O si usted quiere, hablemos de... Es que me parece que mi comunidad es un poco interesante también. Bueno. No quiero decir que es que mi comunidad, pero es que todas son así. Pero mi comunidad concreta eso. Pues un coordinador de CDS, un coordinador general de UNAC para el municipio, la mayoría de nosotros estamos metidos en las milicias, la mayoría de nosotros estamos haciendo la vigilancia revolucionaria, pero eso también se da a nivel de todas las comunidades de base de Managua. O sea, las comunidades en sí, el aporte que hacen en el proceso es apoyarlo y también orientar al resto de nuestros compañeros que no están en la comunidad y que algunos no entienden todavía el proceso, orientarlos a la luz del Evangelio. Bueno, se ha visto, o unos sectores amplios, o no sé, bueno, unos sectores de la iglesia, ven esta posición de los sacerdotes, de estos sacerdotes, una posición que se ha deslindado totalmente del trabajo pastoral y se ha pasado al trabajo político. ¿Usted cree que esto es así? ¿Cree que se exagera? ¿Qué piensa usted? De ninguna manera. Yo creo que es ahora cuando se está haciendo el efectivo trabajo pastoral, porque según el Evangelio, según lo que dice el Señor, y me recuerdo cuando le decía a Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, queré mis ovejas, orientarlas. Y yo creo que es el momento en que hay que orientar las ovejas. Y los sacerdotes que están apoyando el proceso están haciendo un trabajo pastoral. Y pienso yo que es mucho más efectivo y aún más duro, ¿no? Pero es más efectivo.
Porque en la iglesia, cuando nos dan una orientación totalmente alienada, Dios no quiere que estemos pensando solo en Él ahí arriba, sino que quiere que estemos pensando en Nicaragua, en esta tierra que vivimos. Hay en todo esto una gran mezcla de política y religión que a mi manera de ver es lo que ha sacudido, lo que ha sorprendido muchísimo a los católicos, llamémoslo desprevenidos, es decir, a los que no se han acercado posiblemente a esta ala de la iglesia. Nosotros sobre este punto preguntamos sobre política y religión en El Salvador a un sacerdote que no da la cara a la cámara, porque aparentemente, y ante la persecución que están sufriendo, pues corre mucho peligro. Él nos solicitó que por favor no hablaba con nosotros, accedía a hablar, pero sin dar la cara a la cámara. Bueno, la política es siempre vida de toda la vida de un pueblo. Y la iglesia es también pueblo y es humana, entonces todas las acciones tienen implicaciones políticas. Desde luego que la iglesia, en este caso los cristianos más humildes y los sacerdotes que trabajan con ellos, no pueden acompañarles solamente en parte. La fe y la pastoral y la iglesia tiene que acompañar toda una vida. Cristo se hizo hombre plenamente y lo compartió todo con los hombres. Entonces, todas las necesidades políticas, sociales, económicas, de justicia, etcétera, etcétera, del pueblo humilde, tienen que asumirla aquellos que estamos trabajando con ellos, llevándoles un mensaje eclesial y haciendo que en ellos se realice la liberación que Cristo vino a traer a la tierra. Él vino a romper las cadenas de la gente que estaba oprimida, vino a liberar a los cautivos, vino a dar luz a los que estaban en una ceguera y en una ignorancia, vino a establecer un nuevo orden en la tierra. Entonces, eso la Iglesia tiene que hacerlo, y eso sin duda alguna que tiene implicaciones de todo género. La Iglesia pues debe acompañar al pueblo en su vida, en su fe, en su esperanza y en sus reivindicaciones en todo momento. No obstante, hay criterios encontrados, ángulos diferentes para mirar este momento singular por el cual atraviesa la Iglesia en Centroamérica y en general en América Latina. Son los ángulos de la jerarquía eclesiástica en el mismo Managua y el del gobierno sandinista. En realidad, el problema de la iglesia popular en Nicaragua es quizás el más serio, el más grave que tiene la iglesia católica. Yo diría que la iglesia popular es el grupo o los grupos, bastante reducidos por cierto, de personas y aún sacerdotes y religiosas que pretendiendo o insistiendo en su condición de católicos han tomado una posición de hostilidad para con la jerarquía y de abierto compromiso político en una línea marxista. Esta iglesia popular, como decía, nosotros que estamos aquí en la arquidiócesis y conocemos a fondo la situación de las diversas parroquias, conocemos que no son muchas personas. Sin embargo, estos pequeños grupos tienen toda la protección estatal, disponen de mucho dinero, tienen también a su disposición todos los medios de propaganda o de comunicación social del gobierno, y de esa manera propugnan, o mejor, dan a conocer sus ideas, y entre estas posturas de Iglesia Popular también, que el mismo gobierno, por medio de sus comunicaciones sociales, protege, estaría el descrédito que se pretende crear acerca de personas eclesiásticas que se juzgan que no convienen a la ideología. Bueno, yo diría de que en Nicaragua no existe, por lo menos oficialmente ni públicamente, una iglesia popular. Existen sectores creyentes, tanto católicos como evangélicos, que conciben su práctica cristiana en consonancia con la práctica de la revolución. Por supuesto, nosotros, como vimos en nuestro comunicado oficial sobre la religión, nosotros somos muy buenos amigos de todos aquellos cristianos que están por los pobres, que luchan por la causa de la justicia, por la causa de la paz, que están con las revoluciones, que están con los cambios.
Y no somos, por supuesto, amigos y nunca seremos amigos de aquellos que no están con los pobres, ni con la justicia, ni con la paz, aun cuando ellos se autollamen cristianos. Entonces, en nuestro país hemos tenido objetivamente dificultades de comunicación con algunos obispos de la jerarquía católica, no con todos. A pesar de que el gobierno revolucionario ha hecho esfuerzos con el objeto de lograr una comunicación oficial, un diálogo oficial, que ha sido verdaderamente imposible montarlo. Sin embargo, llevamos un diálogo bilateral con cada obispo en cada diócesis, donde hay reuniones periódicas de los delegados del gobierno, de los delegados del frente en cada región, con el obispo de la diócesis, que marchan perfectamente bien, exceptuando en la diócesis de Managua. La propaganda promovida por el gobierno por medio de estos organismos de Iglesia Popular presentan a estos obispos, y de modo especial a Monseñor Obando, como un hombre comprometido con las clases poderosas que ha tomado una opción política contrarrevolucionaria. Es decir, como digo, la realidad es muy distinta. Lo que sucede es que los medios de comunicación son muchos, con mucho dinero por delante, que les capacita a sacar por millares folletos, revistas, etc. Mientras la iglesia jerárquica, que es acusada de poderosa, paradójicamente es la iglesia pobre, auténticamente pobre, la que está con los pobres, la que los pobres reconocen como suya, y es la que defiende sus derechos en los momentos en que son conculcados. Es la iglesia que no dispone de dinero, no disponemos de grandes revistas porque no tenemos capacidad económica para editarlas, no tenemos acceso a los medios de comunicación gubernamentales de ninguna clase. La imagen de la oposición al sandinismo en Nicaragua es Monseñor Obando y Bravo, arzobispo primado en Managua. Luego de haberse sumado a las fuerzas antisomocistas, Monseñor Obando y Bravo ha protestado por los cauces que ha seguido la post-revolución, y tanto él como la gran mayoría de los obispos nicaragüenses han denunciado en los últimos meses una persecución por parte del sandinismo. Monseñor Obando es el primero en la lista de personas que se consideran que peligrosas para la ideología gubernamental, pero está Monseñor Obando junto con toda la jerarquía eclesiástica en Nicaragua, ya que los momentos en que la jerarquía ha emitido documentos de, no digamos de censura, sino de poner en conocimiento de las autoridades atropellos que se estaban cometiendo, fueron considerados por el mismo gobierno como posturas protegidas por la CIA y por el imperialismo. Concretamente recuerdo la defensa que hizo la jerarquía de los derechos humanos de los misquitos en la costa atlántica en Nicaragua a principios del año 81.